Ok, Shalom, Shalom, Yeshara la paz a Israel. Ojalá ya Allah Yahweh pa Hashem Yahweh Sheba Hashem Rahakedash. Hablándoles también a los ancianos y apóstoles de GMS, la gran pera de molino. Los hombres que nos han enseñado la verdad de las escrituras. Paz y bendiciones a todos los que guardan la esperanza de ser parte de la elección en estos últimos tiempos, los últimos tiempos. Soy el hermano Ganán desde las tierras de GMS aquí en Lima, Perú, trayendo una lección esperando que sea edificante. Está inspirada en el campo, ok, porque hablamos con este hombre sobre muchos temas. Tenía mucho conocimiento, pero ya saben, no tenía la 100% verdad. Entonces, el tema fue sobre los gentiles. Sí, y quiero entrar en eso, quiero entrar sobre la helenización, cómo Jacob fue helenizado. Y le pregunté a ChatGPT que me explicara. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Sí, ok. Dice, la helenización de Judea fue un proceso cultural, político y religioso que comenzó tras la conquista de Alejandro Magno en el siglo IV antes de Yahushua. Y eso es bíblico. Vamos a ir bien rápido. Vamos a las escrituras para respaldar lo que estamos leyendo, porque esto es parte de la historia. Ok, vamos al libro de Primera de Macabeos, capítulo 1, y empezando en 1. Bien rápido. Dice, Primera de Macabeos 1 y 1. Y aconteció que después que Alejandro, hijo de Filipo, el macedonio, que había salido de la tierra de Ketín, hirió a Darío, rey de los persas y de los medos, reinó en su lugar, el primero sobre Grecia, e hizo muchas guerras y ganó muchas fortalezas y mató a los reyes de la tierra. Y recorrió hasta los confines de la tierra, y tomó despojos de muchas naciones, de tal manera que la tierra se aquieta delante de él, con lo cual fue exaltado y se enalteció su corazón. Ok, otra vez. Primera Macabeos 1 y 1. Y aconteció que después que Alejandro, hijo de Filipo, el macedonio, y esto es porque ellos en realidad son israelitas, perdón, Selaquia, ese fue Satanás, edomitas. Ok, no son griegos realmente, son edomitas, sí, que habían salido de la tierra de Ketim. Hirió a Darío, rey de los persas y de los medos, reinó en su lugar, el primero sobre Grecia, sí, porque Alejandro de Macedonia, o Alejandro como lo llama Esaú, Alejandro el Grande, fue el primer gobernante de los griegos y el primer gobernante de los edomitas. Por eso, bien rápido. Dice, Grecia se considera la cuna de la civilización occidental, porque sus pensadores desarrollaron los primeros conceptos filosóficos y porque sus obras artísticas, científicas y arquitectónicas han influido en la cultura occidental actual. Y esto es pura bullshit, porque en realidad todo esto fue copiado. Sí, es cierto, el mundo occidental sigue a lo que hizo Grecia, pero todo eso fue copiado de culturas antiguas. Ok, Grecia no inventó nada en realidad. Los griegos, o Esaú, solamente vino a robar, matar y destruir, como está escrito. Pero es por eso que en el mundo se enseña que Grecia es la primera civilización. Hasta el día de hoy se enseña de eso. Pero en realidad, cuando tú ves arquitectura griega, eso regresa a Edom, ¿no? Ok, esto es Petra, y es la misma arquitectura que usan los griegos, ¿no? Porque de ahí, esa es su cuna. ¿Ven? Eso es lo que nos conecta con Esaú. En fin, por eso es el primero. Esaú fue el primer edomita en gobernar la tierra habitada, el planeta conocido en su momento, fue Alejandro. Dice, e hizo muchas guerras y ganó muchas fortalezas y mató a los reyes de la tierra, conquistó el mundo y recorrió hasta los confines de la tierra
y tomó despojos de muchas naciones, de tal manera que la tierra se aquietó delante de él, con lo cual fue exaltado y se enalteció su corazón. Ahora esto es profecía. Cuando vamos al libro de Daniel, libro de Daniel capítulo 7 y versículo versículo vamos al punto, versículo 5. Y aquí, esta es la visión de Daniel, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, y esto se refiere a los medos y los persas, la cual se alzaba de un costado más que del otro campo, porque los persas, esto era una alianza entre dos naciones, los medos y los persas, pero los persas eran los que llevaban la batuta, tenían mayor poder, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y esas 3 costillas son Egipto, Babilonia. Sí, déjame revisar mis notas para no decir nada que no es. Es Egipto, Libia y Babilonia. Esas son las tres costillas, Dice entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne, porque ellos también conquistaron muchos reinos y muchas naciones. Versículo 6, y esto es lo que estamos leyendo, porque este capítulo de Daniel nos ayuda a identificarnos en qué época de la historia estamos, porque las cosas pasaron tal cual en este orden. Tú lo lees y las cosas pasaron en este orden, ¿sí? Empezando con Babilonia, luego los medos persas, luego los griegos, luego los romanos, y luego vino los Estados Unidos de América. Dice, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Es Egipto, Libia y Babilonia, porque arrasó con estas naciones. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Dice, versículo 6, después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, y ese leopardo se refiere a Alejandro el griego, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Entonces esas 4 alas son sus 4 emperadores, Lisimaico, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. También son las 4 cabezas. Y el leopardo es un símbolo, una representación de Alejandro por lo rápido que era. Al conquistar fue rápido, le bastó 12 años conquistar la tierra, el mundo conocido en ese momento. Si le preguntamos a ChatGPT, dice, Alejandro el Magno es comparado con un leopardo principalmente debido a su representación en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, donde se utilizan símbolos animales para describir diferentes imperios que dominaron en la historia. En Daniel 7:6 se describe una visión de un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, y este animal simboliza el imperio griego, bajo el liderazgo de Alejandro Magno. No habla de otro rey más que Alejandro. La comparación con el leopardo se hace por varias razones. 1. Velocidad y agilidad en la conquista. El leopardo es conocido por su rapidez, una característica que también se asocia con la conquista de Alejandro, En pocos años Alejandro logró extender su imperio desde Grecia hasta la India, un avance sin precedentes que demostró su habilidad para moverse rápidamente y adaptar sus estrategias en el campo de batalla. 2. Las 4 alas. Las alas en la visión simbolizan aún más velocidad y una capacidad sobrenatural para avanzar rápidamente.
Alejandro, con un ejército relativamente pequeño, pudo conquistar varios vastos territorios en un tiempo sorprendente corto, porque las salas simbolizan esa rapidez extraordinaria de sus campañas. Las alas representan también a sus generales. Dice, las cuatro cabezas del leopardo en la visión representan los 4 reinos en que se divide el imperio de Alejandro tras su muerte. Al fallecer sin un sucesor fuerte, su imperio fue dividido entre 4 de sus generales, llamados los diádocos. Dice, Casandro, Lisimaico, Seleuco y Ptolomeo. Cada uno controló una parte de lo que había sido el vasto dominio de Alejandro, cumpliendo con la visión de un leopardo de 4 cabezas. Ok. Dice, este símbolo profético del leopardo no solo describe el poder y las habilidades de Alejandro como conquistador, sino que también reflejaba el impacto que tendría su imperio en la historia antigua. En Daniel el leopardo sigue a otras bestias que representan imperios anteriores, Babilonia y Medo-Persia, mostrando cómo el imperio griego sucedería a estos reinos en la cadena de dominación mundial. ¿Ven? Tal cual, en ese orden fue. ¿Ok? Tal cual como Daniel lo vio, así fue como fue pasando, hermano. No falló ninguna de el orden en que Yahweh Pashin Yahushai le mostró. La figura de Alejandro como el leopardo se ha mantenido en la tradición interpretativa, especialmente entre estudiosos y teólogos que ven en él a uno de los grandes conquistadores de la antigüedad, caracterizado por su rapidez, fuerza y el legado de un imperio dividido. Los diádocos son los antiguos generales de Alejandro y los hijos de los generales que a su inesperada muerte en el año 323 antes de Yahushai se repartieron su imperio. O sucesores. Diádoco significa sucesor. Entonces, recorriendo aquí, regresando a esto, no, las cosas acontecieron tal cual la profecía, ¿sí? Y aquí es donde empieza lo que se llama la helenización. Si vamos ahí, bien rápido, dice, regresando al texto, al extender su imperio, Alejandro no solo difundió su dominio militar, sino también la cultura griega, imponiéndola sobre las culturas locales de las tierras que conquistaba. En Judea, el proceso de helenización tuvo un impacto profundo, generando una tensión significativa entre la cultura judía y las influencias griegas, especialmente en aspectos religiosos y sociales. Eso es lo que estaba pasando. Este es el libro de 2 de Macabeos 5 y 11. Cuando el rey se enteró de lo sucedido, pensó que Judea se había sublevado, por lo que salió de Egipto furioso y tomó la ciudad por la fuerza de las armas, y ordenó a sus hombres de guerra que no perdonaran a los que encontraran y que mataran a los que subieran a las casas. Así hubo matanzas de jóvenes y viejos, despojos de hombres, mujeres y niños, degollamientos de vírgenes y niños, y fueron destruidos en el espacio de 3 días enteros 80,000, de los cuales 40,000 fueron muertos en el conflicto y no menos vendidos en la muerte. ¿Ven? Esto es lo que hizo Antíoco. ¿Ven? Esto está hablando de la persecución. ¿Ven? La persecución contra los israelitas. ¿Ven? Ahí fue que empezó a haber una gran muerte. Ese odio que Saúl tiene fue reflejado. ¿me? Eso es lo que estaba pasando. Y Antíoco era es descendiente de Seleuco. Los Seleucos. Sí, vamos a otro precepto. Este es para hablar de la helenización. Mismo 1 de Macabeos 1. Vamos a saltar al versículo 41 al 50.
Dice, 1 Macabeos 1 y 41. Además, el rey Antíoco escribió a todo su reino que todos fuesen un solo pueblo y que cada uno dejase sus leyes. Así que todos los paganos se pusieron de acuerdo según el mandamiento del rey. Y aún muchos de los israelitas consintieron en su religión y sacrificaban a los ídolos y profanaban el sábado, porque el rey había enviado cartas por medio de mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá para que siguieran las leyes extrañas del país, ¿ves? Entonces, esto fue lo que estaba pasando en ese momento, ¿ven? Habían israelitas que dejaron atrás sus leyes, mandamientos y estatutos y empezaron a sacrificar a los ídolos, a adorar a sus dioses, profanar el sábado. ¿Ok? Dice, versículo 45, y prohibieron los holocaustos, los sacrificios y las libaciones en el templo, y profanaron los sábados y los días de fiesta, y contaminaron el santuario y el pueblo santo, que levantaran altares, bosques y capillas de ídolos, y sacrificaran carne de puerco y animales inmundos, que dejaran también a sus hijos incircuncisos, y que hicieran abominables sus almas con toda clase de inmundicia y profanación, a fin de que olvidaran la ley y cambiaran todas las ordenanzas, y cualquiera que no hiciera conforme al mandamiento del rey, dijo que muriese, entonces que lo mataran. Y por eso empezó esa persecución. ¿Ven? Y por eso empezaron a matar a gente, ¿ven? Eso es lo que estaba haciendo Esaú. Y esa fue la razón por la cual los macabeos se rebelaron. Vamos a seguir leyendo aquí, dice. Contexto de la helenización en Judea. Tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 AC, antes de Yahushai o antes de Cristo, como se dice comúnmente, su imperio se fragmentó entre sus generales. Judea cayó primero bajo la influencia del imperio tolemaico en Egipto y luego a partir del 200 antes de Yahushai bajo el dominio del imperio seleucida, dirigido desde Siria. Bajo los seleucidas, la influencia helénica aumentó significativamente en Judea, lo que estábamos leyendo. Con la introducción de costumbres, vestimenta, lenguaje, el griego se volvió el idioma predominante y estilos de vida propios de la cultura griega. Eso incluyó la construcción de gimnasios, lugares de ejercicios físicos y aprendizaje de filosofía griega, teatros y otros símbolos de la cultura griega. Muchos judíos, especialmente las clases altas, abrazaron estas costumbres helenísticas, lo que generó un conflicto interno en la comunidad judía. Los grupos tradicionalistas como los Hasadyam, que son los piadosos, veían la helenización como una amenaza a la ley y las tradiciones de la Torá. Esto es lo que estaba pasando, lo acabamos de leer. En israelitas estaban siguiendo la manera de los judíos, como leemos acá. ¿Dónde está? Versículo 43. El 1 Macabeos 1 y 43. Y aún muchos de los israelitas consintieron en su religión y sacrificaban a los ídolos y profanaban sus sábados, ¿ve? Sobre todo de la clase alta. Eso también lo encontramos acá en el versículo 11, 1 Macabeos 1 y 11. En aquellos días salieron de Israel hombres malvados que persuadieron a muchos porque tenían poder, tenían influencia, eran los ricos, que persuadieron a muchos diciendo: vayamos y hagamos alianza con las naciones que nos rodean, porque desde que nos apartamos de ellas hemos tenido mucho dolor. Así que esta estratagema les agradó, ¿ven? Estaban en común acuerdo de esto, ¿ven? Estaban en común acuerdo en que israelitas empezaran a hablar griego, a usar las costumbres de los griegos, ¿no? Por eso muchos empezaron a volverse incircuncisos. Vamos a seguir leyendo aquí.
El versículo 15 dice, versículo 13. Entonces algunos del pueblo se adelantaron tanto en esto, no fueron de avance, como se dice así, que fueron al rey, el cual les dio licencia para hacer según las ordenanzas de los paganos. Entonces edificaron en Jerusalén un lugar de ejercicios, un gimnasio, según las costumbres de los paganos, que el gimnasio los gimnasios de la antigua Grecia eran espacios arquitectónicos amplios y abiertos con diferentes zonas para cada tipo de ejercicio. Se encontraban en las ciudades de estado griegas y estaban diseñadas para que los hombres se entrenaran para las competencias atléticas, estudiaran y practicaran filosofías. Pero cuando vas a la etimología, dice, los griegos se entrenaban desnudos en los gimnasios, porque la palabra gimnasio viene del griego gimnos, que significa desnudez. El verbo gimnasein significaba hacer ejercicio físico y se usaba porque el ejercicio se realizaba sin ropa, ¿ves? Esas eran las costumbres de los paganos, lo que estamos leyendo acá, 1 Macabeos 1 y 14. Entonces edificaron en Jerusalén un lugar de ejercicios según las costumbres de los paganos. ¿Cómo era la costumbre de los paganos? Así. El verbo gimnasio significa hacer ejercicio físico y se usaba porque el ejercicio se realizaba sin ropa, ¿ves? Eso es, esa es la costumbre de los paganos. Los gimnasios eran lugares públicos donde los hombres se entrenaban para competiciones atléticas, pero también se dedicaban al estudio y la filosofía. Los griegos creían que el ejercicio, básicamente a tomar distintos vinos, ¿no? Déjame ver aquí, a ver si encontramos esto. Proverbio 23 y 31 dice: no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza. Y aquí se refiere a filosofías, porque vino también representa filosofías. ¿Ven? ¿Y qué es lo que estaban haciendo en los gimnasios? No solamente estaban calatos, manos rozándose entre hombres, sino que también estaban lo que llaman filosofando. ¿Ok? Estaban haciendo poemas, hablando de distintas ideologías. Y este proverbio te dice que no te fijes en lo bonito que se ve, en lo bueno que aparenta. Porque es esto, dice versículo 32, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora, tendrás alucinaciones y dirás disparates. ¿Ves? Eso es lo que pasa con la gente, ¿ven? Cuando se mete en filosofías. Es como si tienen alucinaciones y solamente están hablando disparates, mano, cosas sin sentido, porque están alejados de la verdadera sabiduría. Versículo 34, te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mastil que se mueve, porque tu fundamento, ese mastil que te fundamenta, tu sustento, es algo totalmente desequilibrado, mano. No tiene una base sólida, no te va a mantener firme. Y entonces dirás: me golpearon, pero no lo sentí, ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? ¿Ves? Quiero seguir filosofando, quiero seguir pajeándome la mente. Esa es la costumbre de los paganos, es lo que estaban haciendo los israelitas en ese tiempo, especialmente las clases altas. Y ya sabes cómo es Jacobo, mano. Jacobo ve que alguien con plata hace algo. Jacobo pobre dice: ven, esto es la vida, esto es la solución. Y empieza a imitar, son aspiracionistas.
aspiracionista. En resumen, aspiracional es aquella persona que se identifica con lo que puede llegar a ser sin tener en cuenta si es realista el camino para conseguirlo. Son un wannabe en toda regla, ¿ves? Eso es un aspiracionista, un wannabe. Eso es lo que es Jacobo, mano, un wannabe. ¿Ven? Siempre quiere ser. Eso es, un wannabe. Tal cual, mano. Y quería ser como un pagano. Por eso empezaron a hacerme. Tenemos que vivir como ellos. Desde que estamos viviendo mal, lejos de los paganos nos va mal, hermano. No hay negocio, no pinta, mira, no hay plata. Ese es el problema, no hay plata, básicamente. Bien, dice, versículo 15. Y se hicieron incircuncisos y dejaron la santa alianza y se unieron a los paganos y fueron vendidos para hacer maldad. Ahí está. Eso es lo que estaba haciendo Israel en ese tiempo, man. Así es como Jacobo se helenizó. Aquí empezó la helenización, ¿ven? Impuesta por los griegos. Eso es lo que estaba pasando. Por eso cuando vamos en el tiempo, ok, vamos aquí, por ejemplo, al libro de Hechos 6. Hechos 6. Y uno que vamos a leer un poquito más aquí. En ese texto dice, muchos judíos, especialmente de las clases altas, abrazaron estas costumbres helenísticas, lo que generó un conflicto interno en la comunidad judía. Los grupos tradicionalistas como los Hasadyam, que Hasad es piedad o misericordia. Hasadyam sería piadosos. Veían la helenización como una amenaza a la ley y a las tradiciones de la Torá. Y así es, hermano. Totalmente, es otra cultura, porque el Señor nos dice que no imitemos a las demás naciones. Bien rápido. Un buen precepto, Romanos 2:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Yahweh para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Acá, no hay que imitar cómo se mueve este mundo. Bien rápido. Aquí también lo dice. Deuteronomio 12:29. Cuando Yahweh tu Dios vaya delante de ti y destruya las naciones, y tú las expulses y te apoderes de su tierra, no caigas en la trampa de seguir sus costumbres y de rendir culto a sus dioses. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, ¿de qué manera rinden culto estas naciones a sus dioses? Yo quiero hacer lo mismo. Ven, eso es lo que hace Jacobo, ¿ven? Eso es lo que está haciendo Jake en ese momento. Pero el escritor nos menciona, el Padre, la palabra, que no hagamos lo que hacen estas naciones. Versículo 31. Tú no adorarás a Yahweh Ba'ashin Yahushai tu Dios, de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses, llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos detestables que Yahweh Ba'ashin Yahushai odia, como entrenar desnudo, hablar de otras filosofías, otras ideologías, dejarse llevar, ser homosexual, etc. Eso es incorrecto, eso Yahweh Ba'ashin Yahushai lo odia. Dice, hasta sacrifican a sus hijos y a sus hijas en el fuego como ofrenda a sus dioses. Eso es lo que estaban haciendo también, no sacrificando cerdos, animales inmundos, profanando el templo. Todo eso es lo que Jacobo empezó a hacer en ese tiempo. Entonces vamos aquí, el libro de Hechos, capítulo 6 y versículo 1 dice: al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Es esto lo que estaba pasando, la gente estaba renegando, como estábamos leyendo aquí, ¿no? Los grupos tradicionalistas como los Hasidim veían la helenización como una amenaza a la ley y a las tradiciones de la Torá.
¿Y qué estaba pasando aquí? Que los creyentes estaban creciendo y dentro de esos creyentes habían israelitas que eran griegos o que habían crecido como griegos. Dice, los creyentes que hablaban griego o los judíos helenistas, ¿ves? Como dice aquí, vamos a leer aquí, porque por aquellos días, en la LBLA, al multiplicarse el número de discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Eran mal vistas, eran marginadas las viudas de los creyentes helenistas por el mismo hecho de ser helenistas, porque no se mantuvieron en las tradiciones. Había un celo ahí, una envidia. ¿Ven? Helenista quiere decir un israelita nacido en otras tierras, pero que habla griego y que imita las costumbres de los griegos bien rápido. Dice aquí, helenista se refiere a aquellas personas principalmente no griegas, ¿ves?, que adoptaron y promovieron la cultura griega fuera de Grecia, especialmente en los territorios conquistados o influenciados por Alejandro el Magno. Ahí lo tienes. Eso era un helenista, ¿ves? Eso es un helenista. Un israelita, en este caso, porque estamos hablando de Israel, no estamos hablando de ninguna otra nación, que fomentaba la cultura griega, que creció bajo la cultura griega, pero aquí estaba volviendo a Yahweh Shin Yahushai. ¿Ok? Porque sí, habían israelitas que hablaban griego, ¿no? No es nada extraño. Y leímos que el griego se volvió la lengua oficial. Juan 19 y 17. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y Yahushai en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Yahushai de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Yahushai estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchos pudieran leerlo. Esto confirma, mano, que habían israelitas que hablaban griego, latín y hebreo, pero que sabían que eran israelitas. Esos eran los helenistas. Ellos sabían que eran israelitas. ¿Ok? Habían israelitas hablando otros idiomas. Por eso el Señor dio el don de lenguas. ¿Ven? Porque esos israelitas estaban siguiendo a los fariseos, los saduceos. Eran prosélitos. Es un Helen. Cuando vamos aquí, ese es el Strong G1672. Dice bien rápido. Vamos a ver cómo Esaú intenta poner tropiezos aquí. Dice: griego por nacionalidad, ya sea natural de la tierra firme o de las islas o colonias griegas. O sea, alguien que nace como griego por nacionalidad, es como un peruano, no de sangre, digamos, sangre peruana, que nació en Estados Unidos, ahora tiene nacionalidad americana, pero realmente su raza es de Perú. Eso es lo que estaba pasando acá. Y ese es el caso de este hermano. Ahorita vamos a leer eso. Dice, pero en un sentido más amplio, el nombre abarca a todas las naciones no judías que hicieron suya la lengua, las costumbres y el saber de los griegos. Y aquí dice un tropiezo. Dice, ya ves, no los judíos. Dice que donde el helenos se opone a judíos, la referencia principal es una diferencia de religión y culto. Dice, la palabra es usada en el mismo sentido amplio por los padres de la iglesia griega. Los helenos de que se habla en Juan 2 y 20 y Hechos 17 y 4 son prosélitos judíos de los gentiles. ¿Ok? Bajo la palabra Grecia. Son prosélitos. Vamos ahí, Hechos 17 y 4. Entonces, un prosélito es alguien que, Hechos 17 y 4 dice,
Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces, para ser temeroso de Dios, tú eres un israelita. El espíritu estaba en ellos, ¿ve? Eran prosélitos. Ok, eran israelitas que tenían fe, ¿ve? Que creían en Yahweh Bahashim Yahushai. Y eso no es algo dado a los gentiles, ¿ve? Eso no es algo dado a los griegos comunes, a los paganos. Es algo exclusivo de un israelita. Su espíritu golpeó a ellos. Ven como aquí. Hechos 16 y 3 dice. Vamos a empezar en 2. Hechos 16 y 2. De lo cual dieron buena cuenta a los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. A este quiso Pablo que saliese con él, y tomándole, le circuncidó a causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, porque su padre era ¿qué? Era un judío, ¿me? Un judío, pero que había adoptado la nacionalidad griega. Aquí está hablando de Timoteo. Como leímos, un Helen, porque acá no dice helenista, acá dice Helen, porque se refiere a un israelita, ok. En este contexto se refiere al padre de Timoteo, que él nació como griego, porque desde los años 300 antes de Yahushua ya habían israelitas viviendo como griegos, helenizándose, abandonando la religión y el culto y la alianza de los israelitas para hacerse ver como griegos, ¿no? Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Su padre era un israelita que nació como griego, vivió como griego toda su vida, y por eso no circuncidó a su hijo Timoteo. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Cómo puede tener un buen testimonio si es un pagano? No tiene sentido. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pero ¿cómo se pudo circuncidar si la circuncisión es una ley exclusiva de Israel? ¿Ok? Es algo exclusivo para los israelitas, ¿no? La circuncisión es para las demás naciones. Porque así ellos se circunciden o lo que sea, ellos no van a poder tener fe en Yahweh Bahashim Yahushai. Ellos no van a poder estar en el espíritu, ¿no? Entonces, bien rápido aquí. Vamos al libro de Efesios, porque había una controversia en ese tiempo, hermano. Había un celo extraño entre los que vivían como israelitas y los que fueron helenizados o crecieron como griegos. Efesios 2:11. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos. ¿Por qué razón? Porque se pegaban el prepucio otra vez. Empezaron a ser llamados así por los judíos, y les estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Sí, ven, porque en realidad eso es únicamente un símbolo de un lavamiento de mente que tenemos. Pero un tiempo atrás éramos llamados así. Israelitas eran insultados por los que nacieron bajo las leyes no circuncidados en octavo día, eran llamados paganos incircuncisos, igual que Timoteo. Eran insultados así: estos son unos incircuncisos, son paganos, ellos no están circuncidados. Pero ellos tenían fe en Yahweh Shai, man. Ok. Hay un precepto.
Creo que es Hechos 21. Bien rápido. Esto es Hechos 21 y 23. Dice... y 20. Después de oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron: tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos ni que practiquen otras costumbres judías. Básicamente esto es el principio, mano. Cuando tú recién entras, hey, man, no es necesario, man, tómate el tiempo, man. Aprende primero quién es Yahushai, estudia de Yahushai, crece en tu fe, y una vez que tú estés maduro, pues puedes circuncidarte, puedes circuncidar a tus hijos. Eso es lo que trata de decirme, lo que está, ok, tú eres un israelita, vamos, circuncídate, sigue la ley. No, man, así no funciona, porque es algo sobrejusto. Dice 22, ¿qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Queremos que hagas lo siguiente: hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación, y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples con las leyes judías. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta: abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Eso es básicamente el principio, man, de todo esto. Luego poco a poco vas a ir creciendo en la fe y vas a ir practicando otras leyes, man. Puedas hasta circuncidarte. Pero el punto es, mano, que Pablo fue al templo, como vamos a leer aquí. Así que al día siguiente Pablo fue al templo con los otros hombres, ya comenzando el ritual de purificación. Anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Dice, vamos a dar aquí, versículo 28. Mientras gritaban: hombres de Israel, ayúdennos, este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y le dice a todos que desobedezcan las leyes judías, habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo, llevando gentiles, ¿ves? Llevando griegos adentro. Pues más temprano ese mismo día lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil efeso, que era un israelita que creció en Efeso, un griego que creció en Efeso. Vamos a hermano, 21 y 29. De hecho, 21 y 29, porque antes habían visto de Efeso a quien pensaba Pablo que había metido en el templo. Acá, 21 y 28. Varones israelitas, ayuda. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, ¿ves? Cuando vas a esa palabra para griego, es Helen otra vez, ¿ves? Pero esos son israelitas que perdieron totalmente su edad y empezaron a vivir como griegos, como paganos. Nacieron como griegos, fueron criados como griegos, como tú, como yo. Crecimos como peruanos, nacimos como peruanos, fuimos criados como peruanos, se nos enseñó que somos peruanos, latinos, indígenas, lo que sea, indios, como sea que nos llamemos en el nombre de esclavitud. Pero ahora sabemos que somos israelitas, man, y estamos volviendo a nuestra heredad. Lo mismo estaba pasando aquí. ¿Ven?
Es la misma situación con Jacobo, siendo helenizado. ¿Ven? Porque esto solamente es para Israel, ¿ven? Vamos a ir, Romanos 9. Y eso es lo que le estábamos explicando a ese hombre. No, pero la adopción, pues la adopción es para los israelitas. Romanos 9:1. Con Mashiach de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos israelitas, debe decir aquí. Versículo 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por mi pueblo, mis hermanos, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Yahushai, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Ok? Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Yahushai, si eso pudiera salvarlos. Versículo 4. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. ¿Ves? ¿Quién? Los hijos de Israel son los elegidos para ser adoptivos. Los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac, Jacob son los antepasados de los israelitas y Yahushua mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. ¿Ven? Yahushua es un israelita como tú, como yo, como todos nosotros, porque la adopción es únicamente para Israel. Somos los únicos que podemos estar como israelitas. Y eso los judíos lo sabían. Por eso en Juan 7:35, bien claro, dice: desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban: ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país, salir de Israel, del territorio de Judea, e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseñan los griegos. ¿Qué son esos griegos? Son los israelitas que crecieron como griegos. Porque había israelitas sí que sabían que eran israelitas y estaban en otras tierras y seguían las costumbres, las leyes en otras tierras, se desarrollaban en otras tierras, pero habían israelitas que estaban totalmente perdidos, que no sabían que eran israelitas. Y tal vez hasta le enseñan los griegos, mano, a esos israelitas que ya fueron, porque así lo veían ellos, los líderes especialmente. Ese Israel ya fue, ellos ya perdieron completamente la cabeza, el Señor no está tratando con ellos, etcétera, etcétera. Pero no se refiere a los paganos, mano. Se refiere a Jacobo viviendo como griego. Pero con eso, hermanos, ahí lo voy a dejar. Espero que esta breve lección haya sido edificante. Honores a los apóstoles de GMS. Shalom.